Hola, ¿qué tal familia SEA? Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a platicar acerca de un tema recurrente en esta fase intensiva y ciertamente durante todo el ciclo escolar. Y es acerca de los programas sintéticos. Por ello hemos elaborado este resumen completamente de regalo para todos ustedes. Y la gran pregunta es, ¿qué son los programas sintéticos y cómo podemos utilizarlos? Ciertamente, pues ya tenemos conocimiento, ya los hemos utilizado. Aquí la idea es que a través de estas 8 preguntas, pues podamos consolidar todo el aprendizaje que ya tenemos, ¿de acuerdo? Y también, de cierta manera, cómo se relaciona con esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. ¿Sale? Así que vamos a estar haciendo uso también de las orientaciones y del encuadre que tenemos por acá, porque este tema te puede servir entre el tema número 2, ¿sale? Y el 3 más cargado para el 3, pero la verdad es que los programas sintéticos pues están presentes siempre durante todo el trabajo que tenemos maestras y maestros. Así que esperemos que el video sea de mucha utilidad porque además de estas 8 preguntas en cada una de ellas, pues aparece un ejemplo que ya nos hace pensar cómo estamos utilizando estos programas sintéticos y también algunos elementos como las preguntas para conversar, así como las ideas centrales. Importante, este resumen no lo lanzó la Secretaría, nosotros lo hicimos con estas referencias que aparecen al final de esta presentación. Así que esperemos que sea de utilidad y recuerda que todos los materiales están en la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Escribe la palabra materiales y te envío un enlace directo para ingresar. Al final te voy a platicar cómo hacer la descarga de este resumen con muchísimo gusto y también con algunos regalos que tenemos por acá. ¿Sale? También tenemos materiales a la venta. Si compras algo, ayudas al canal. Aquí está el resumen. Ya al final te platico todos los detalles para poder ingresar. Así que básicamente vamos a tener las orientaciones por acá. Y recordemos, dentro del tema número 2, que es precisamente este, la lectura de la realidad, ya se nos mencionan acerca de estos programas sintéticos, ¿no? Ya hay información, ya se aborda todo este escenario acerca de cómo vamos a trabajar con los estudiantes. Y recordemos que el programa analítico, que es el que se construye a partir del programa sintético, pues nos ayuda a contextualizar el aprendizaje de los mismos estudiantes, ¿no? La vida cotidiana escolar de todas y todos. En ese sentido, ya en el tema número 3, ahora sí habla acerca de la contextualización y la formulación del programa analítico. Por lo tanto, el propósito de este momento, y lo tenemos por acá en el encuadre para hacerlo más rápido, tenemos que el plano número 2 es la contextualización y el 3 es la formulación del programa analítico. A través de ellos vamos a contextualizar los contenidos y los PDA. ¿Y dónde están esos contenidos y PDA? Bueno, en los programas sintéticos, ¿sale? En total tenemos 6. La fase 1 corresponde para inicial, pero bueno, creo que me estoy adelantando, ya el contenido lo vamos a desarrollar. ¿Sale? ¿Y por qué vamos a contextualizar esos contenidos y PDA? Bueno, conforme a las características, intereses y necesidades de niñas, niños y adolescentes y al contexto socioeducativo, ¿no? Todo tiene que ver con el tema número 2, la lectura de la realidad. Entonces, vemos que es una secuencia, hay una lógica de seguimiento a través de todo este proceso que nos están planteando. Con todo este contexto, vámonos ahora sí con la primera pregunta. De manera concreta, ¿qué es el programa sintético y para qué me sirve? Bueno, el programa sintético es un documento curricular nacional para todo el país, ¿sale? Es el mismo para todo el país, que presenta los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje correspondientes a cada fase de educación básica. Constituye el primer nivel de concreción curricular. Recordemos, el primer nivel es el programa sintético, el segundo nivel de concreción es el programa analítico, que es el que ya construimos, ¿de acuerdo? Y ofrece una base común para las escuelas del país, de todo el país. En él podemos encontrar los aprendizajes que deberán favorecer dentro de los 4 campos formativos. Ya los conocemos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Estos programas sintéticos sirven para, y aparecen diferentes elementos, ¿no? Número 1, reconocer los contenidos y PDA de la fase y el grado, ¿sale? El contenido es por fase, el PDA es por grado, es específico de cada grado. 2, comprender las finalidades de cada campo formativo. Las finalidades son para toda la educación básica. Es lo que pretende el campo formativo para toda la formación básica.
¿Sale? Las especificidades son para la fase, que sería otro nivel, ¿no? Como más particular, por así decirlo. 3, observar la continuidad y progresión de los aprendizajes. 4, construir el programa analítico de la escuela. De hecho, en el mismo programa sintético habla acerca de los planos que integran este programa analítico. Ahora vamos con el siguiente, el número 5, orientar posteriormente las planeaciones didácticas. 6, reflexionar sobre la evaluación formativa. Importante mencionar, los programas sintéticos son documentos flexibles porque sus contenidos todavía necesitan relacionarse con las características de los estudiantes y con la realidad de cada comunidad. Los documentos oficiales lo presentan como un currículo inacabado, ¿no? Esto no significa que le falte información, sino que requiere la participación profesional de maestras y maestros para adquirir sentido en cada escuela. Por lo tanto, el programa sintético no es una planeación. O sea, nuestro programa sintético no es para tomar la información y aplicarla. No, se requiere el segundo paso, que es la contextualización. ¿Sale? No es una planeación, una dosificación terminada, ni una lista de actividades. Tampoco indica exactamente cómo enseñar. Presenta una base nacional y deja espacio para que el colectivo y cada docente tomen decisiones pertinentes. ¿De acuerdo? Vámonos con el ejemplo que tenemos por acá. El colectivo de la primaria Benito Juárez consulta el programa sintético de la fase número 3. Ese corresponde a primero y segundo de primaria. Y localiza contenidos y PDA relacionados con la construcción de la paz mediante el diálogo. ¿Por qué? Bueno, resulta que en su escuela hay problemas de convivencia. Por eso les interesa mucho trabajar este contenido, ¿sale? Que tenga que ver con el diálogo, el establecimiento de acuerdos y demás. Ese referente le permite comenzar a pensar cómo atender una situación de convivencia. Conversemos. Esta parte verde es para que entre todas y todos dentro del consejo podamos platicar, ¿sale? Cuando consultamos el programa sintético, lo utilizamos como punto de partida para tomar decisiones o como una lista que debemos seguir sin modificaciones. O sea, realmente ese tendría que ser el primero, ¿no? El ideal es el primero. Básicamente es un punto de partida. Idea para recordar. El programa sintético ofrece la base curricular nacional para todas y todos. La escuela le da sentido al relacionarla con su realidad y con las necesidades de sus estudiantes. Vámonos con el número 2 y habla acerca de lo siguiente. 2. ¿Qué programa sintético debo consultar de acuerdo con mi nivel y grado? La educación básica se organiza en 6 fases. Cada una reúne momentos del desarrollo y trayectos formativos que permiten dar continuidad a los aprendizajes. El programa sintético que debemos consultar depende del nivel y del grado que atendemos. Y aquí están las 6 fases, ¿no? La número 1 es educación inicial, toda educación inicial. La número 2 es todo preescolar, primero, segundo y tercero. La fase número 3 es solamente primero y segundo de primaria. La número 4 es tercero y cuarto de primaria. La fase 5, quinto y sexto. Mientras que la fase número 6, que es ya la última de educación básica, es toda educación secundaria. Trabajar por fases permite mirar los aprendizajes como procesos que se desarrollan gradualmente. No significa que todos los estudiantes deban avanzar de la misma manera ni que los contenidos se agoten en un solo grado. Ya eso lo vamos a decidir nosotros. El primer paso es consultar el programa sintético de la fase correspondiente. Dentro de sus tablas encontraremos los contenidos y los PDA previstos para cada grado o para la fase, según el nivel educativo. También puede ser útil revisar las fases anteriores o posteriores. La fase anterior, claro está, ayuda a comprender qué experiencias pudieron tener los estudiantes, ¿no? De dónde partimos, cuál fue la base, qué se trabajó anteriormente. La siguiente permite reconocer hacia dónde continuará su trayecto. Esta consulta no busca adelantar contenidos, sino comprender mejor la progresión del aprendizaje. En escuelas multigrado, conocer la organización de las fases resulta especialmente valioso. Permite encontrar relaciones entre los aprendizajes de estudiantes que cursan grados diferentes y organizar experiencias comunes con distintos niveles de profundidad. En la escuela puede verse así. La maestra de segundo grado de la escuela primaria Benito Juárez consulta el programa sintético de la fase 3. Entonces, vamos a ver que está entre primero y segundo, ¿no? Y aquí lo dice. Al revisar los PDA de primero y segundo, reconoce qué aprendizajes puede recuperarse y cuáles necesitan mayor acompañamiento, ¿no? Entonces, yo creo,
con esto que ella está en segundo, ¿no? Porque ya se trabajaron los de primer grado, entonces va a recuperar lo que ya se trabajó. Esa sería mi apreciación, es más o menos la idea. Conversemos con el CTE. Conocemos el programa sintético de nuestra fase y la manera en que sus aprendizajes continúan entre los diferentes grados. Idea para recordar. Cada fase presenta un trayecto formativo. Reconocerla y conocerla como tal nos ayuda a mirar la continuidad de los aprendizajes y no solamente los contenidos de un grado aislado. Este panorama ciertamente nos permite tomar mejores decisiones, así sabremos cuáles son los contenidos, cuáles son los PDA que ya se trabajaron, qué se avanzó y de pronto qué tendríamos que seguir evaluando para continuar ese trabajo. Vamos con la número 3. ¿Qué voy a encontrar cuando abra el programa sintético? Los programas sintéticos son documentos amplios, pero no necesitamos leer todas sus páginas cada vez que buscamos un contenido. Conocer su organización nos permite localizar con mayor facilidad la información que necesitamos. En términos generales, encontraremos los siguientes apartados, ¿no? Los elementos curriculares, aquí se explican de manera general los campos formativos, los contenidos y los PDA. Este apartado ayuda a comprender qué representa cada elemento antes de consultar las tablas. Y familia C, la idea precisamente es que ustedes vayan haciendo también esta revisión en conjunto con la actividad que estamos haciendo en este momento, ¿no? Entonces aquí vamos a abrir rápidamente este programa sintético que habla acerca de la fase número 3, ¿no? Esta es la última versión, por así decirlo, y aquí vamos a encontrar, miren, todo el contenido, los elementos curriculares, que fue lo que leímos hace un momento, y que básicamente te explica de cómo se construye, por qué es importante, te habla acerca de los contenidos, de los campos formativos, de los PDA y cómo están ubicados en este precisamente programa sintético. Después aparece el panorama de contenidos de la fase. Ofrece una visión general de los contenidos correspondientes a los 4 campos formativos. Resulta útil para reconocer qué aprendizajes forman parte de la fase y observar posibles relaciones entre ellos. Este panorama no presenta el orden en el que deberán de enseñarse los contenidos. ¿Qué significa? Bueno, ante este panorama, simplemente se nos hace un recuento de todos los campos formativos y solamente los contenidos de la fase 3, que en este caso comparte primero y segundo de primaria. Reitero, ¿por qué se dice que no va a ser trabajado de manera secuencial? Es decir, si lo vemos necesario, no necesitamos iniciar con el primer contenido. Probablemente podamos iniciar con descripción de objetos, lugares y seres vivos, ¿no? Porque así lo pide el contexto, así está siendo prioritario para las alumnas y los alumnos, ¿no? Puede ser que en saberes y pensamiento científico iniciemos con cuerpos geométricos y sus características. Y ya después nos regresemos un poco y trabajemos con estudio de los números. Y después avancemos un poco y nos vamos a medición del tiempo. Ya es una decisión que tendremos que hacer conforme a nuestro programa analítico, ¿sabe? Entonces aparece ese panorama general. Campos formativos. El documento presenta un apartado para cada uno de los 4 campos formativos. En ellos encontraremos una descripción general del campo, sus finalidades para educación básica, las especificidades, que básicamente es lo que les decía, corresponden a la fase, y los contenidos y PDA previstos para cada grado o fase. Esto está de la siguiente manera, ya aparece el primer campo formativo, ¿no? Lenguajes, y nos dice, oye, pues lenguajes pretende esto, finalidades del campo para toda la educación básica, especificidades exclusivas para la fase número 3, y ya aparece la información a través de los contenidos y los PDA. Y así están todos los campos formativos, ¿de acuerdo? Las finalidades ayudan a comprender hacia dónde se orienta el campo mismo, ¿no? Mientras que las especificidades explican cómo se expresa durante el momento formativo que viven los estudiantes. ¿Y qué momento estamos haciendo de ejemplo? La fase 3. Ahora sí, contenidos y PDA. Las tablas permiten localizar los conocimientos y saberes que se trabajarán, así como los recorridos mediante los cuales pueden avanzar los estudiantes. Es importante leer junto a los contenidos y su PDA. Si revisamos solamente uno de ellos, podemos perder de vista el aprendizaje que se busca favorecer. También aparece un apartado para el programa analítico, que es la parte final, ¿no?, de este mismo documento,
y que, bueno, ya la verdad es que avanzamos bastante, 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 y nos hablan acerca de cómo se está, me avancé demasiado, y se habla acerca de cómo se va a desarrollar este programa analítico, ¿no? Aquí está, este sería el esquema general de cómo lo plantea los programas sintéticos y habla acerca, pues, también de la evaluación formativa, ¿no? Algunas características y demás. También encontraremos reflexiones para observar los procesos de aprendizaje, retroalimentar a los estudiantes y ajustar la enseñanza. Una ruta sencilla para consultar el documento puede ser: 1. Confirmar la fase que corresponde. 2. Revisar el panorama de contenidos. 3. Localizar el campo formativo. 4. Leer sus finalidades y especificidades, ¿no? Eso sería como algo importante. Si nos damos cuenta, ya está en la parte medular de esta ruta que estamos proponiendo, porque sí es necesario tener muy claro qué se espera para el campo formativo en la fase que corresponde, ¿no? 5, identificar el contenido de los PDA. 6, relacionar esa información con el programa analítico y con las características del grupo. En la escuela puede verse así: la maestra de la escuela primaria Benito Juárez localiza en la fase número 6 el campo de ética, naturaleza y sociedades, revisa sus finalidades, encuentra el contenido relacionado con el diálogo y lee los PDA correspondientes a segundo grado, que es la fase que tenemos de ejemplo. Conversemos. Cuando buscamos un contenido, revisamos también las finalidades, especificidades y los PDA que ayudan a comprender su sentido. Idea para recordar: conocer la organización del programa sintético permite encontrar la información necesaria sin perder de vista el sentido del aprendizaje. Pregunta 4. ¿Cómo puedo comprender los contenidos y los PDA, es decir, los procesos de desarrollo de aprendizaje? Al consultar el programa sintético, encontraremos dos elementos que conviene leer siempre de manera conjunta: esos contenidos y estos PDA. Entonces, vámonos aquí, siempre tomamos en cuenta lenguajes, ¿no? Siempre nos vamos con lenguajes. Vámonos, por ejemplo, con ética, naturaleza y sociedades. Así está planteado, ¿no? Estos diversos contenidos, y aparece el contenido y el PDA que le corresponde, ¿sale? Entonces vamos a ver, el contenido nos ayuda a reconocer qué aspectos de la realidad, saber, conocimiento o experiencia formativa se propone abordar, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí, por ejemplo, este contenido que creo que está más interesante. Contenido: respeto, cuidado y empatía hacia la naturaleza. Es la realidad que se busca atender como parte de un todo interdependiente, ¿no? Entonces, nos ayuda a saber el conocimiento, experiencia o realidad. Por su parte, los PDA nos permiten mirar cómo pueden avanzar los niños y las niñas o los adolescentes en su comprensión de ese contenido. Vamos a ver que entonces más o menos el PDA se convierte en un indicador. Entonces, si queremos lograr este contenido, tendremos que observar que el alumno describe y reconoce la existencia de otros seres vivos, animales, plantas, hongos y microorganismos. Eso tendríamos que lograr en primer grado de primaria. Y componentes de la naturaleza, ya sean ríos, mares, lagos, distintos suelos, montañas, valles y aire, entre otros, presentes en el lugar donde viven. ¿Qué se tendrá que lograr en segundo grado? Se reconoce a sí mismo o a sí misma como parte del lugar donde viven. Entonces, primero ve que existen seres vivos y demás, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo actúo yo conforme a mi relación con los demás? Con estos seres vivos, ¿no? Como parte del lugar donde vive y en relación con otros seres vivos, animales, plantas, hongos y microorganismos, y componentes de la naturaleza. Y dialoga acerca de los sentimientos que le provocan esa relación. Entonces también se agrega la parte de los sentimientos, ¿no? Toda esa parte que en primer grado no se estaba relacionando. Los PDA no son actividades, productos ni instrucciones que deben seguirse paso a paso. Tampoco son una lista para palomear, o sea, no es una lista de cotejo, pues. Son referentes que orientan al docente para decidir qué experiencias proponer, qué preguntas plantear y qué apoyos puede brindar para observarse durante el aprendizaje. Para comprender mejor todo esto, primeramente vamos a leer el contenido completo, que fue lo que leímos hace un momento, ¿no? Identificar el campo formativo, revisar los PDA, reconocer cómo cambia, se profundiza. Este ejercicio, pues ya lo hicimos, lo adelanté un poco por acá y era la intención para ver si estábamos muy, muy bien. Relacionarlo con las características de nuestro grupo, eso pues no lo pude hacer porque ya cada quien tendrá que verificarlo conforme a su grupo, ¿sí? Y expresarlo con nuestras propias palabras antes de pensar en las actividades. Ejemplo:
En la escuela Benito Juárez, las maestras y los maestros identifican que algunos estudiantes tienen dificultades para resolver sus desacuerdos mediante el diálogo. Entonces, vemos que el contexto ya nos da mucho trabajo por ahí, ¿no? Mucha información. Al revisar los programas sintéticos de la fase 3, encuentran un contenido relacionado con la construcción de la paz y PDA que orienta a reconocer conflictos, escuchar diferentes puntos de vista, dialogar y construir acuerdos. A partir de esta lectura, comprenden que no se trata solamente de realizar una actividad sobre los valores, sino de generar distintas experiencias para que las niñas y los niños aprendan a conversar, escuchar y buscar soluciones pacíficas. Conversemos. ¿Qué hacemos actualmente para comprender un contenido y sus PDA? ¿Los leemos de manera conjunta o solamente los revisamos por separado? O sea, sí requiere tiempo, pues, esta revisión con calma y de verdad que sí relacionarlos con los PDA. ¿Cómo podríamos explicarlos con palabras más cercanas a nuestra práctica? Idea para recordar. El contenido nos indica qué se puede abordar. Los PDE nos ayudan a comprender cómo puede avanzar el aprendizaje. Vamos con la 5. Tengo que trabajar todos los contenidos en el orden que aparece, paréntesis, ya les adelantaba esto, ¿no? Realmente no es así. El orden de los contenidos aparece en el programa sintético, no representa una secuencia obligatoria ni una dosificación que deba reproducirse durante el ciclo escolar. El programa sintético presenta una base común nacional, igual para todos. Por ley se tiene que hacer, ¿no? Del artículo tercero, la Ley General de Educación así lo establece, pero corresponde al colectivo docente tomar decisiones acerca de los contenidos que requieren mayor atención, el momento más conveniente para trabajarlos, las relaciones que pueden establecerse entre ellos y el tiempo que se necesita dedicarles. Estas decisiones deben considerar, uno, indiscutiblemente la lectura de la realidad, ¿no? Que ya hemos hecho ese ejercicio. Dos, las características y necesidades de los estudiantes. Tres, los aprendizajes construidos previamente. Cuatro, los acuerdos del programa analítico. Cinco, las situaciones que surgen durante todo el ciclo escolar. Es algo permanente. Seis, la experiencia y el conocimiento profesional de las maestras y los maestros. ¿Qué significa esto? No necesariamente es lo que el maestro quiera, sino lo que la escuela, el grupo necesite. Y ahora sí, con ese conocimiento vamos a decidir, ¿sale? Es decir, tendremos que fundamentar por qué. Y esa fundamentación no tendrá que ser muy elegante, pues simplemente con lo que mis alumnos necesiten. Es que, ¿sabes qué? Tengo problemas de convivencia. Voy a elegir contenidos de convivencia para mejorar esa convivencia. Eso tampoco significa dejar contenidos fuera sin analizarlos. El colectivo necesita revisar el conjunto, reconocer su importancia y decidir cómo organizarlos de manera pertinente. Algunos contenidos podrán abordarse en distintos momentos, retomarse o profundizarse conforme avance el ciclo. En la escuela puede verse así. En la Benito Juárez, el colectivo observa que al comenzar el ciclo escolar existen frecuentes desacuerdos durante los juegos y el trabajo en equipo. Aunque el contenido relacionado con la convivencia no aparece al inicio de las tablas de los programas sintéticos, las maestras y los maestros deciden atenderlos siempre las primeras semanas. Más adelante podrán retomarlo y profundizarlo a partir de las nuevas situaciones. Y esto en contraste con programas anteriores, pues sí, los programas anteriores nos decían, oye, ¿sabes qué? Tienes que iniciar el aprendizaje esperado número 1 y terminas el 1, vas al 2 y después al 3 y luego al 4. Sí había una secuencia, ¿no? Que estaba organizada. Ahora, sinceramente, pues hay total libertad y autonomía de decisión. Y aquí se refuerza, la decisión no se toma por el lugar que ocupa el contenido en el documento, sino por su importancia para la vida cotidiana de la escuela. Conversemos. ¿Qué criterios utilizaremos para organizar los contenidos? ¿Qué situaciones de nuestra escuela requieren atención desde el inicio? ¿Qué contenidos necesitaremos retomar en distintos momentos? Idea para recordar. El programa sintético no establece un orden obligatorio. La escuela organiza los contenidos de acuerdo con su realidad y sus propios propósitos formativos. Vamos al 6. ¿Cómo utilizamos el programa sintético para construir el programa analítico? Que esto ya lo vamos a vivir en la fase intensiva. El programa sintético es el punto de partida común. El programa analítico es la manera en que cada escuela contextualiza, organiza y enriquece esa propuesta a partir de su propia realidad. Para avanzar de uno a otro, el colectivo puede seguir una ruta sencilla.
Uno, reconocer la fase y los grados que atiende. Dos, revisar los campos formativos, contenidos y PDA. Tres, recuperar la lectura de la realidad de la escuela y la comunidad. Cuatro, identificar qué contenidos se relacionan con las situaciones encontradas. Cinco, decidir cuáles pueden mantenerse, cuáles necesitan contextualizarse y si es necesario incorporar contenidos locales. Seis, establecer una organización y una temporalidad posibles. 7. Revisar y ajustar los acuerdos durante el ciclo escolar. ¿Qué significa? Bueno, no se trata de copiar las tablas del programa sintético, que es lo que estábamos analizando, tal cual. Sí, y bueno, y colocarlas en otro documento. La construcción del programa analítico requiere diálogo, decisiones compartidas y conocimiento de los estudiantes y de la comunidad. Todo ello es el proceso de contextualización. De hecho, contamos con un ejemplo de cómo se elabora un programa analítico. Ya lo tenemos en el canal. Si te suscribes, el mismo sistema te va a avisar cuando lancemos ese video. Bueno, que ya lo lanzamos cuando lancemos más videos, más materiales, más información para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias y a nosotros nos ayudas muchísimo también. Vamos con el ejemplo. El colectivo de la Escuela Primaria Benito Juárez identifica dificultades de convivencia en algunos grupos y espacios comunes. Después revisa los programas sintéticos de las fases correspondientes y localiza contenidos y PDA relacionados con el diálogo, el respeto, la participación, el cuidado mutuo y la solución pacífica de conflictos. Si nos damos cuenta, la visión ahora, no, antes sí teníamos por un lado los conflictos y por otro lado el aprendizaje, ¿no? Ahora se busca que estos sean atendidos a través del aprendizaje, que básicamente es la propuesta que nos da esta nueva escuela mexicana, este plan de estudios 2022. Con esta base, acuerda cómo atender la situación desde cada fase, sin esperar que todos los grupos realicen las mismas actividades. El propósito es común, pero cada docente lo desarrolla de acuerdo con las características de sus estudiantes. Conversemos. ¿Qué información de nuestra realidad necesitamos relacionar con el programa sintético? ¿Qué contenidos responden a las situaciones que hemos identificado? ¿Qué decisiones deben tomarse colectivamente y cuáles corresponden a cada docente? El programa analítico no es una copia del programa sintético, es su contextualización mediante las decisiones del colectivo. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué necesito recuperar del programa sintético para planear mis clases? Cuando llega el momento de planear, no es necesario trasladar todo el programa sintético a cada planeación. Lo importante es recuperar los elementos que ayuden a tomar decisiones claras para el grupo. Conviene considerar, claro está, el campo formativo, de dónde vamos a partir, el contenido que vamos a trabajar, los PDA, las finalidades, los acuerdos del programa analítico, los ejes articuladores, que estos buscan dar sentido a la realidad del aprendizaje, las características, experiencias y saberes de los mismos estudiantes, las evidencias que permitirán acompañar y valorar el aprendizaje. A partir de ello, cada docente podrá decidir las actividades, preguntas, recursos, tiempos, formas de organización y maneras de acompañar a los estudiantes. El programa sintético orienta, pero no reemplaza la planeación. La planeación requiere de conocimiento profesional del docente y de lo que observa diariamente en su grupo. En la escuela puede verse así. Una maestra de la escuela primaria Benito Juárez recupera el programa sintético un contenido y un PDA relacionados con el diálogo para resolver conflictos, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo. También considera el acuerdo del programa analítico de fortalecer la convivencia. Entonces sí vemos que hay una relación muy estrecha. Con base en este, planea la lectura de un cuento, una conversación sobre su conflicto de los personajes y la construcción de posibles soluciones. Entonces vamos a ver cómo aterriza, ¿no? El programa sintético, luego lo bajamos al programa analítico y ahora sí a nuestra planeación, ya con el trabajo con los estudiantes. Durante los días siguientes observa cómo los estudiantes utilizan el diálogo en situaciones reales y realiza los ajustes necesarios. Es decir, emplea la evaluación formativa. El programa sintético aportó el referente curricular. La maestra decidió cómo convertirlo en una experiencia adecuada para su grupo. Conversemos. ¿Qué información necesitamos realmente para planear? ¿Cómo evitamos que la planeación se convierta en una copia del documento? ¿Qué decisiones solamente puede tomar quien conoce y acompaña al grupo? Idea para recordar, que es la síntesis, ¿no? De todo esto. El programa sintético orienta qué aprendizajes favorecer. El docente decide cómo llevarlos a la práctica con su grupo.
que eso ya es cada uno de los demás. ¿Qué errores conviene evitar al utilizar el programa sintético? También es un aprendizaje que podemos consolidar. Conviene evitar, uno, considerarlo como una planeación terminada, es decir, tomar el programa sintético y decir, a ver, el día de hoy voy a trabajar con ese contenido y este PDA, y al día siguiente el que está continuo, y así, así, sin considerar todo lo que es el programa analítico, ¿no? Ya ahí perderíamos la batalla, ¿no? Casi, casi. Utilizar el orden de sus tablas como una secuencia obligatoria, ¿no? Que eso es lo que estamos diciendo. Copiar todos sus contenidos y PDA en el programa analítico. Realmente no. Aquí la autoridad ciertamente siempre está promoviendo que el programa analítico que se construye en la fase intensiva y en la primera sesión de CTE pues sea para todo el ciclo escolar. Nosotros no lo recomendamos porque la realidad cambia y ciertamente es muchísimo lo que hay que hacer. Nosotros les recomendamos para quienes van iniciando en este proceso terminar hasta el primer periodo, que también es muchísimo trabajo. Ya cuando terminemos el primer periodo, lo pongamos en práctica. Ahora sí, valoramos qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos seguir aprovechando. ¿Sale? El siguiente, confundir los PDA con actividades o productos. Intentar trabajar todos los campos formativos y ejes articuladores en una sola actividad. O sea, una sola actividad, los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores. Sí hay proyectos donde podemos trabajar con más de un campo o más de un eje articulador, pero así como que forzar la situación tampoco es lo mejor. Elegir primero una actividad y después buscar un PDA que parezca justificarla. Pensar que todos los contenidos deben contextualizarse de la misma manera. Sustituir el programa sintético por los libros de texto. Consultarlo solamente al inicio del ciclo escolar. Usar el mismo contenido de forma idéntica en todos los grupos. El programa sintético cobra sentido cuando se consulta, se conversa, se relaciona con la realidad y se utiliza para tomar decisiones. No se trata de llenar formatos, sino de comprender mejor qué queremos favorecer y por qué es importante para nuestros estudiantes. Ejemplo, en la escuela Benito Juárez, el colectivo evita repartir los contenidos únicamente por meses. Primero analiza las situaciones de la escuela, revisa los PDA y acuerda prioridades. Después, cada docente decide cómo trabajar esos acuerdos en su grupo, que ya es la autonomía de cada uno. Durante el ciclo, el colectivo vuelve al programa sintético para revisar avances y realizar ajustes. Conversemos. ¿Qué prácticas nos han ayudado realmente a utilizar el programa sintético cuando lo hemos convertido sin querer en un requisito administrativo? ¿Qué podemos simplificar para concentrarnos en las decisiones pedagógicas? El programa sintético es útil cuando orienta nuestras decisiones, no cuando se convierte en un documento que solamente copiamos, ¿no? Ahora sí, pues ya nos ponemos a la marcha. Aquí está un resumen rápido de todo lo que trabajamos en este resumen y habla acerca también de las referencias que hemos empleado para poder elaborar este resumen por acá. ¿Sale? Así que familia sea, espero que el material sea de mucha utilidad. Vámonos a la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Ingresamos en esta parte de la fase intensiva. Si me escribiste la palabra materiales, seguro ya te respondimos. Miren, este resumen está para el tema 3 y 4 de la fase intensiva. Vamos a ver que tenemos la carpeta completa y ahorita te platico cómo descargar los regalos. Miren, esta es la carpeta que te incluye todo lo del tema número 3 y 4 para esta fase intensiva. Solamente le das clic aquí, descargar y ya está todo en tu computadora o celular. Sale, tenemos el paquete anual, la membresía. Esto es para todo este ciclo escolar 2026-2027, pero pues solamente también, si gustas solamente el paquete del tema 3 o 4, está de esta manera. Lo agregas al carrito, te incluye todo para ese tema 3 y 4 y todavía tenemos el 10% de descuento de manera automática. No siempre está el descuento, sale, todavía está disponible. Agregas tu correo, tu forma de pago, continuar y se te envía una llave para que ingreses a la carpeta así como yo, ¿de acuerdo? Y listo, en un solo lugar tienes todo para trabajar estos dos temas. Si compras algo, ayudas al canal. Muchas gracias. Pero bueno, vámonos ahora con los regalos, ¿sale? En esta parte ingresamos y son 245 materiales para esta fase intensiva. Tenemos que navegar por la tienda en línea y vamos a ver que este resumen que utilizamos de manera particular, pues está en la página número 4, ¿sale? Entonces, simplemente lo agregas al carrito y ya está por acá. También tenemos materiales de regalo. La verdad es que la mayoría son de regalo. Agregas todos los regalos que quieras, le das continuar y si solamente agregaste
regalos te va a decir, tu pedido es gratuito, no requiere ningún pago. ¿Sale? Igual, solamente agregas tu correo, tu forma de tu información general y todo se te envía inmediatamente. Familia Sea, de mi parte ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Muchísimo éxito. Gracias por suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Saludos, saludos.